La selección de Uzbekistán está viviendo un cuento de hadas, pues por primera vez en su historia jugarán una Copa del Mundo. Pero para conseguir ese boleto hay una historia detrás que hay que contar, donde aparecen hasta polémicas con la FIFA, quien les anuló un partido que ya habían ganado, dejándolos sin oportunidad de ir a un repechaje en busca de ese ansiado boleto para la Copa del Mundo. Vamos y te cuento cómo se desarrolló esta historia. Ahora, viajamos al pasado. La selección de fútbol de Uzbekistán, conocida también como Lobos Blancos, tuvo sus inicios tras la disolución de la Unión Soviética en el año 1991. Su primer partido oficial lo jugaría el 17 de junio de 1992 cuando se enfrentó a Tayikistán, en donde empató a 2 goles. Los Lobos Blancos juegan como local en la capital de Tashkent, en el Estadio Nacional, que fue inaugurado en el año 2012. Esta selección está a cargo de la Federación de Fútbol de Uzbekistán, perteneciente a la Confederación Asiática de Fútbol, o por sus siglas AFC, y por supuesto también a la FIFA. Por lo tanto, cada 4 años participan en las eliminatorias asiáticas por un boleto a la Copa del Mundo. Debido a que era una selección que apenas tenía 2 años de creación, no participaría en las eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos 94. Esa historia la empezó a escribir a partir de las eliminatorias de 1998 que se jugaría en Francia. Con tan solo 2 años como selección oficial, llegaría su primer participación en un torneo internacional, y fue en la competición de fútbol de los Juegos Asiáticos de 1994, donde alcanzó el éxito, ganando la medalla de oro, derrotando 4-2 a la selección de China en la gran final. Los Lobos Blancos participaron por primera vez en la Copa Asiática en el año 1996, donde se quedaron en la fase de grupos, pero en las siguientes ediciones hasta la actualidad han logrado clasificarse a todas las fases finales, es decir, pasar de la fase de grupos. Después de ese logro se apagaron. El Mundial de 98 y 2002 lo vieron desde sus casas y volvieron a brillar en el año 2004 en la edición de la Copa Asiática. En esa ocasión acariciaron las semifinales tras perder en cuartos de final ante la selección de Bahrein en tanda de penales. 2 años después, para las eliminatorias de la Copa del Mundo de Alemania 2006, ocurriría algo que marcaría la historia de todo un país. La polémica que marcó estas eliminatorias: Uzbekistán buscaba un boleto al repechaje enfrentando a la selección de Bahrein, pero un error arbitral y con decisiones de la FIFA que obligaron a que el partido se volviera a repetir, la selección de Uzbekistán se quedaría nuevamente a un solo paso de conseguir ese ansiado boleto a la Copa del Mundo. Bueno, la historia sucedió de esta manera. Nuevamente Bahrein se cruzó en su camino. Uzbekistán había ganado 1-0 en el juego de ida. Sin embargo, la FIFA, en una decisión sin precedentes, anuló el resultado por un error del árbitro japonés Toshimitsu Yoshida, quien señaló un penal para Uzbekistán en el minuto 39. Server Yerapov lo cobró y anotó. La polémica vino ya que un jugador uzbeco invadió el área. El silbante señaló tiro libre indirecto para Bahrein, en lugar de repetir la pena máxima como lo indicaba el reglamento. Uzbekistán protestó formalmente y solicitó a la FIFA que el partido se invalidara y que se quedara con un resultado de 3-0 a su favor. Esto considerando que el árbitro del partido cometió efectivamente un error técnico. La FIFA decidió que el juego se anulaba y que debería volverse a jugar. Haciendo un breve paréntesis, comentarle que cada semana estaremos publicando la historia de una selección de las 48 que estarán en esta edición de Copa del Mundo. Si te gusta el contenido, un comentario, una reacción o suscribirte nos ayuda mucho para seguir creciendo en este canal y poder seguirle trayéndoles más contenidos de historias deportivas. Bueno, continuando con Uzbekistán. En la repetición del partido terminó empatado a 1, un resultado decisivo, ya que en el juego de vuelta también empataron, pero a 0 goles. Entonces, el gol de visitante hizo que Bahrein se quedara con el pase para jugar el repechaje contra un equipo de CONCACAF, o sea, contra Trinidad y Tobago, que a la postre ganaría su pase a ese mundial. Luego de ese trago amargo, la Copa Asiática de 2011, los Lobos Blancos lograron un cuarto lugar luego de perder
3-2 en la final de consolación contra Corea del Sur. En la cuarta ronda de la clasificación para el Mundial del 2014 terminó en tercer lugar del grupo con 14 puntos, empatado con Corea del Sur, quienes tenían a favor mejor diferencia de goles. En la quinta ronda fue eliminado por Jordania en tanda de penales y nuevamente el sueño mundial se quedaba apagado. Para las eliminatorias de Rusia 2018, Uzbekistán sentía el sueño muy cerca, pues Uzbekistán dependía de sí mismo para clasificarse directo al mundial. El 5 de septiembre del 2017 recibía a Corea del Sur en Tashkent, lugar donde no derrotaba a los coreanos por muchos años. En aquel partido, Uzbekistán no logró ganar y empató 0-0, mientras que minutos después, con el empate de Siria e Irán por 2 goles, Uzbekistán nuevamente quedaba eliminada en la clasificación por diferencia de goles. Se venía el Mundial del 2002, los Lobos Blancos volvieron a ver su realidad, ya que estuvieron muy cerca de lograr su primer clasificación, dependían de sí mismos y necesitaban vencer nuevamente a Corea del Sur como local, pero un empate los dejó nuevamente fuera. Qatar como anfitrión, Arabia Saudita, Australia, Corea del Sur, Irán y Japón son los que clasificaron en esa edición de Copa del Mundo. Para ese entonces, el sueño se veía muy lejos, algo imposible, tantas polémicas en las eliminatorias, de estar a solo un paso y no conseguirlo, simplemente no sabían lo que era jugar una Copa del Mundo. Entonces llegó el día, después de largos 34 años de historia, la selección de Uzbekistán estará en una Copa del Mundo. Sí, por fin verán el sueño hecho realidad. Será la selección 81 en debutar en una competición. La clasificación lo lograron al empatar 0-0 contra Emiratos Árabes Unidos en Abu Dhabi, asegurando así uno de los cupos directos por el continente asiático. Pero conseguir históricamente su primer pase a una Copa del Mundo no es una casualidad, pues este país ha invertido muchos millones de dólares en infraestructura. Este boleto es fruto de años de trabajo y desarrollo en el fútbol del país, con inversiones en categorías juveniles, fortaleciendo su liga local, lo que ha llevado a logros como campeonatos asiáticos sub-17 en 2012 y 2025 y la Copa de Asia sub-20 en 2023, además de que también por primera vez en su historia participaron en unos Juegos Olímpicos. Esto fue en la edición de París 2024. Todo esto ha llevado a que este país tenga a jugadores claves como Abdulkadir Uzanov, defensor del Manchester City y el primer uzbeco en jugar en la Premier League. También Eldor Shomurodov, delantero de la Roma. Hace apenas una década este sueño parecía lejano, hoy es una realidad. Uzbekistán solo espera la fecha para que el mundial organizado por México, Estados Unidos y Canadá empiece una nueva historia en las Copas del Mundo.